¿Te has preguntado alguna vez qué historias permanecen enterradas bajo el polvo de senderos olvidados, donde la línea entre supervivencia y muerte era tan delgada como la escarcha matutina? ¿Qué sucede cuando la civilización se desvanece, dejando solo el instinto humano primitivo y el juicio despiadado de un desierto implacable? Mientras te acomodas para presenciar esta historia, siento una genuina curiosidad. ¿Desde qué país estás viendo esto desarrollarse? ¿Y qué hora es ahora mismo donde te encuentras? Déjanos tu ubicación y hora en los comentarios. Veamos qué tan lejos alrededor del globo puede viajar esta verdad olvidada. Si estás viendo esto en tu teléfono, considera presionar ese botón de me gusta. Cada like, cada compartir ayuda a llevar estas historias enterradas a más personas que necesitan entender lo que realmente pasó allá afuera, en el corazón salvaje de América, el árbol del destino. Imagina esto, en algún lugar de la vasta extensión de la frontera americana, donde el horizonte se derrama en un cielo infinito, y la única ley es lo que un hombre puede hacer cumplir con sus propias manos. Dos figuras cuelgan suspendidas contra la corteza curtida de un antiguo álamo de Virginia. ¿Puedes sentir la cuerda áspera cortando carne ya en carne viva por la lucha? ¿Puedes saborear el miedo metálico que inunda la boca cuando la esperanza comienza su lenta retirada hacia la oscuridad? ¿Qué podría llevar a seres humanos a tales profundidades de crueldad, atar otra alma a un árbol y alejarse, dejándola enfrentar el lento arrastre de horas que se extienden hacia la eternidad? ¿Era venganza por alguna traición imperdonable? ¿Justicia por crímenes cometidos en los espacios sin ley entre asentamientos? ¿O simplemente las frías matemáticas de supervivencia, donde la piedad se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse? El sol sale y se pone con indiferencia brutal, cada día marcando otro capítulo en una historia que la historia preferiría olvidar. ¿Rezaron estos hombres mientras el calor les quemaba la piel? ¿Se enfurecieron contra sus captores? ¿O simplemente resistieron, contando latidos del corazón y midiendo el tiempo por las sombras cambiantes que ofrecían respiro momentáneo del resplandor implacable? ¿Cómo mantiene una persona la cordura cuando cada respiración podría ser la última, cuando cada sonido en la distancia podría anunciar rescate o tormento fresco? ¿Qué pensamientos circulan por una mente llevada a sus límites absolutos? Recuerdos de seres queridos, lamentos por caminos no tomados, o simplemente la desesperación animal de sobrevivir un momento más. La psicología del sufrimiento. ¿Puedes imaginar el peso de esa cuerda, no solo contra piel y hueso, sino contra el espíritu mismo? ¿Cuántas veces probaron sus ataduras, sintiendo por debilidad que nunca llegó, buscando esperanza en nudos atados por manos que sabían muy bien su oficio? La frontera creó un tipo particular de dureza, un entendimiento calcificado de que la debilidad significaba muerte y la confianza podía ser fatal. ¿Qué circunstancias llevaron a estas almas particulares a este árbol, en este lugar, en este momento cuando la intersección de sus vidas con fuerzas más allá de su control determinaría si vivirían para ver otro amanecer? Hubo un momento de reconocimiento cuando se dieron cuenta de su destino, ese segundo dividido cuando la negación se desmoronó y todo el peso de su situación se asentó como plomo en sus estómagos. ¿Cómo se prepara un hombre para morir lentamente, sabiendo que su final no vendrá en el destello de pólvora o la mordida rápida del acero, sino en la rendición gradual de sistemas fallando uno por uno? Imagina el paisaje a su alrededor, pastizales infinitos extendiéndose hacia horizontes que se burlan del mismísimo concepto de escape, salpicados con el árbol ocasional que se alza como centinela sobre historias de triunfo y tragedia por igual. ¿Qué más había presenciado este álamo antiguo? ¿Cuántos secretos estaban tallados en sus anillos?
¿Cuántas vidas habían pasado bajo sus ramas? Los insectos llegan primero, atraídos por el olor de sudor y miedo, luego el hambre que roe desde adentro, seguida por la sed que vuelve espesa la saliva y hinchada la lengua. Puedes sentir tu propia boca secándose solo imaginando su calvario. ¿Qué significa ser reducido a pura necesidad biológica cuando todo lo que una vez parecía importante, orgullo, dignidad, planes para el futuro, se evapora como rocío matutino? Identidades en crisis. ¿Quiénes eran estos hombres antes de convertirse en víctimas? ¿Tenían familias esperando en algún lugar, preguntándose por qué las cartas habían dejado de llegar? ¿Eran comerciantes, soldados, vagabundos, o algo completamente diferente? ¿Qué tan rápido se disuelve la identidad cuando la supervivencia se convierte en la única preocupación restante? Las noches traen frío que se filtra a través de la ropa y la carne para asentarse en los huesos, mientras los días entregan calor que se acumula y acumula, hasta que el aire mismo parece relucir con malicia. ¿Qué sueños visitan a hombres en tales circunstancias? Pesadillas nacidas de la desesperación, o dulces recuerdos que ofrecen escape temporal de una realidad inescapable. Se hablaron entre sí, estas almas atadas, ofrecieron consuelo, compartieron historias, hicieron las paces con viejos rencores, o el sufrimiento los volvió hacia adentro, cada hombre convirtiéndose en una isla de dolor en un océano de indiferencia. Considera la psicología de sus captores. ¿Qué tipo de mente concibe tal castigo? ¿Nació de necesidad, tradición, o algo más oscuro que florece en lugares donde la responsabilidad se marchita como hierba en sequía? ¿Cómo medimos la distancia entre civilización y salvajismo, cuando ambos pueden existir en el mismo corazón, separados solo por circunstancias? ¿Qué sonidos llenaban su mundo mientras colgaban allí? El susurro del viento a través de la hierba, el grito distante de halcones, el susurro de pequeñas criaturas siguiendo con sus asuntos diarios sin preocupación por el sufrimiento humano. ¿Qué tan fuerte se vuelve el silencio cuando es todo lo que se interpone entre tú y la locura? La aparición del Salvador. Entonces, como algo conjurado desde el espejismo de calor de la esperanza desesperada, una figura aparece en el horizonte. ¿Puedes verlo? Un jinete solitario moviéndose con la gracia fluida de uno nacido para la silla, su silueta ondeando en la distancia, como un espejismo que podría desaparecer con el siguiente parpadeo. El Comanche. Incluso el nombre lleva peso en la frontera, hablado con medidas iguales de respeto y miedo. Estos eran los señores de las llanuras sureñas, jinetes que podían cubrir distancias imposibles, guerreros que sabían cada secreto que la tierra guardaba. ¿Qué trajo a este cazador particular a este lugar particular en este momento particular? ¿Era casualidad o las corrientes invisibles que guían el destino humano a veces convergen de maneras que desafían explicación? ¿Cuántas veces había cabalgado pasando sufrimiento sin detenerse? ¿Y qué hizo diferente este momento? Obsérvalo acercarse, la manera en que se sienta en su caballo, el escaneo practicado de sus ojos tomando cada detalle. Ve aliados potenciales o enemigos, víctimas merecedoras de piedad o símbolos de un conflicto mayor que le ha costado más de lo que forasteros podrían comprender. Los cascos del caballo hacen percusión suave contra la tierra, un ritmo que podría sonar como salvación o perdición dependiendo de dónde te encuentres. ¿Qué pensamientos corren por la mente de un hombre criado para ver el mundo en términos de fuerza y debilidad, aliado y enemigo, cuando se confronta con desamparo tan completo? El encuentro crucial. Puedes sentir la tensión en ese momento del primer contacto, la manera en que se corta la respiración, en gargantas resecas más allá del habla, la manera en que esperanza y terror luchan por dominancia en corazones que ya han soportado demasiado.
¿Qué idioma hablas cuando tu vida depende de hacerte entender por alguien cuyo mundo está formado por reglas completamente diferentes? El comanche desmonta con gracia fluida, sus movimientos económicos y seguros. Cada gesto habla de competencia ganada, a través de años de supervivencia en un paisaje que mata a los desprevenidos sin vacilación. ¿Qué ve cuando mira estas figuras atadas, compañeros humanos en angustia, o complicaciones en una existencia ya compleja? Sus manos, cuando se acerca, no son ni gentiles ni crueles, son prácticas, eficientes, formadas por necesidad más que sentimiento. ¿Corta las cuerdas inmediatamente o pausa para considerar las implicaciones de sus acciones? ¿Qué deudas podría incurrir? ¿Qué enemigos podría hacer? ¿Qué consecuencias podrían seguir de este momento singular de decisión? Agua. El primer regalo es agua, preciosa como oro, en este paisaje reseco. ¿Puedes imaginar la sensación? Líquido tocando labios agrietados y sangrantes, goteando por gargantas crudas de sed. ¿A qué sabe la salvación cuando viene de manos inesperadas? Pero el rescate plantea tantas preguntas como respuestas. ¿Qué quiere el comanche a cambio? Nada en la frontera viene gratis, y la piedad a menudo lleva un precio que se vuelve claro solo después. ¿Están siendo salvados estos hombres, o simplemente han cambiado una forma de cautiverio por otra? Barreras y comunicación. Las barreras del idioma complican todo. ¿Cómo expresas gratitud? Explicas circunstancias, negocias términos cuando las palabras fallan. ¿Qué idiomas universales existen? Gesto, expresión, el reconocimiento básico de humanidad compartida que trasciende divisiones culturales. El comanche estudia sus cargas inesperadas con ojos que han visto demasiado para ser fácilmente engañados. ¿Qué conclusiones saca de su condición, su ropa, su porte? ¿Puede leer la historia de cómo llegaron a estar aquí? ¿O son algunos misterios demasiado complejos para desentrañar a primera vista? La confianza se convierte en una moneda tan valiosa como el agua. ¿Cómo aprendes a depender de alguien cuya cultura no entiendes, cuyas motivaciones permanecen opacas? ¿Qué elección tienes cuando la alternativa es muerte por grados bajo un cielo indiferente? El rescate se desarrolla no como salvación dramática, sino como cálculo cuidadoso. Cada decisión, a dónde ir, cómo viajar, qué precauciones tomar, lleva peso que se extiende mucho más allá del momento inmediato. ¿Qué obligaciones atan rescatador y rescatado? ¿Qué contratos no dichos se están escribiendo en el polvo y el calor? El camino a la recuperación. El movimiento trae su propia agonía. Músculos acalambrados por horas de inmovilidad protestan cada paso, mientras las mentes luchan por procesar la transición de cautiverio sin esperanza a libertad incierta. ¿Pueden cuerpos y espíritus ajustarse a la salvación tan fácilmente como se adaptaron a la desesperación? El paisaje cambia a su alrededor mientras viajan, pero ¿ofrece refugio o simplemente nuevas formas de peligro? ¿Qué refugios seguros existen para hombres cuya presencia podría complicar las relaciones delicadas que permiten supervivencia en territorio disputado? La noche cae con significado diferente ahora, ya no el heraldo de otro día sobrevivido en esclavitud, sino un tiempo cuando emergen nuevas vulnerabilidades. ¿Cómo duermes cuando no sabes si eres huésped, prisionero o carga para el hombre que tiene tu vida en sus manos? La conversación, cuando llega, sucede en fragmentos, frases rotas, gestos, la construcción lenta de entendimiento entre personas cuyos mundos rara vez se intersectan. ¿Qué historias cuenta el comanche? ¿Y qué comparten los hombres rescatados sobre su propio viaje a ese árbol? La comida se convierte en otra forma de comunicación. Las comidas compartidas llevan significado más allá de la nutrición. Hablan de aceptación, inclusión,
el reconocimiento de que la supervivencia es más probable cuando se enfrenta juntos que solos. ¿Qué tradiciones gobiernan la hospitalidad en un mundo donde los recursos son escasos y los extraños podrían ser enemigos? Complejidades de la frontera. La complejidad de las relaciones fronterizas se revela capa por capa. Las alianzas cambian como arena. El amigo de ayer se convierte en la amenaza de mañana, y la línea entre civilización y salvajismo se difumina hasta desaparecer completamente. ¿Cómo navegas un mundo donde la única constante es el cambio? Los patrones del clima cuentan historias a quienes saben cómo leerlas. El Comanche observa las nubes con la atención que otros reservan para palabras escritas, entendiendo mensajes escritos en viento y cielo. ¿Qué advertencias ve que otros pierden? El viaje continúa con el ritmo constante de aquellos acostumbrados a cubrir vastas distancias. Cada milla los lleva más lejos del árbol que casi reclamó sus vidas, pero ¿garantiza la distancia seguridad? ¿Qué tan lejos debes ir antes de que el pasado deje de alcanzarte con dedos esqueléticos? Los hombres rescatados comienzan a recuperarse, primero físicamente, mientras agua y comida restauran fuerza a cuerpos empujados más allá de la resistencia. Pero ¿qué hay de las heridas más profundas? Las cicatrices que se forman no en la carne sino en el espíritu. ¿Cómo reconstruyes confianza en un mundo que te ha mostrado su cara más cruel? La gratitud se vuelve complicada cuando no conoces el costo. ¿Qué precio será eventualmente exigido por este rescate? ¿Qué obligaciones se están acumulando con cada milla viajada bajo la protección del Comanche? Encuentros y evolución. Otros jinetes aparecen en crestas distantes, su presencia registrada por el Comanche, mucho antes de que sus cargas noten algo inusual. ¿Quiénes son? ¿Amigos, enemigos o algo intermedio? ¿Cómo hace los cálculos que determinan si acercarse, evitar o prepararse para conflicto? La comunicación mejora gradualmente, mientras la necesidad fuerza el desarrollo de un idioma común crudo, pero funcional. Palabras prestadas de múltiples lenguas, gestos refinados a través de repetición, el nacimiento lento de entendimiento entre culturas que tienen más razones para conflicto que cooperación. La tierra misma se convierte en maestro y adversario, ofreciendo lecciones en humildad a quienes confunden familiaridad con maestría. ¿Qué secretos conoce el Comanche que mantuvieron vivo a su pueblo mientras otros perecían? ¿Cómo lee signos invisibles a ojos no entrenados? Las fuentes de agua se convierten en destinos, cada una pequeña victoria en la campaña continua por supervivencia. Pero el agua también significa exposición, la necesidad de visitar lugares donde enemigos podrían esperar en emboscada. ¿Cómo equilibras necesidad contra riesgo cuando ambos pueden matarte? Historias compartidas. Las historias emergen gradualmente, contadas alrededor de fuegos pequeños que deben ser ocultados de ojos potencialmente hostiles. Los hombres rescatados hablan de su captura, sus captores, las circunstancias que llevaron a su casi muerte bajo el álamo. ¿Qué revelan estas historias sobre la red compleja de relaciones que dan forma a la vida fronteriza? El Comanche comparte sus propios cuentos, de cacerías exitosas y fallidas, de batallas peleadas y evitadas, del equilibrio delicado requerido para sobrevivir en un mundo donde cada decisión lleva consecuencias de vida o muerte. ¿Qué sabiduría emerge de vidas vividas al borde de la existencia? La confianza se profundiza incrementalmente, construida sobre gestos pequeños y dificultades compartidas, más que declaraciones grandiosas. ¿Cómo aprendes a depender de alguien cuya forma de vida desafía todo lo que pensabas que entendías sobre civilización y salvajismo? El tiempo se mueve diferente ahora, medido no por relojes sino por el ritmo de viaje, el ciclo de día y noche, la sanación gradual de cuerpos y espíritus empujados más allá de sus límites.
¿Qué significa libertad cuando viene al costo de todo lo que pensabas que sabías sobre ti mismo? El destino, cuando finalmente aparece, no es lo que los hombres rescatados esperaban. Ningún asentamiento, ningún fuerte, ningún regreso a civilización familiar. En cambio, un lugar donde se aplican reglas diferentes, donde la supervivencia depende de adaptación más que expectativa. Transformación e integración. ¿Qué les sucede a hombres que han visto lo peor absoluto de la naturaleza humana, que han sido reducidos a sus elementos más básicos y de alguna manera sobrevivieron? ¿Cómo integras tales experiencias en una vida que debe de alguna manera continuar? El pueblo del Comanche, cuando los encuentran, reaccionan con una mezcla de curiosidad y sospecha. ¿Qué lugar tienen los forasteros en una comunidad formada por siglos de conflicto y supervivencia? ¿Cómo pruebas tu valor cuando todo lo familiar ha sido despojado? La adaptación se convierte en el precio de supervivencia. Identidades viejas se disuelven como sal en agua, reemplazadas por nuevos entendimientos forjados en el crisol de necesidad. ¿Qué permanece de quien eras cuando todo lo que pensabas que sabías ha sido probado erróneo? Las estaciones cambian, y con ellas el ritmo de vida en este nuevo mundo. Lo que parecía imposible se vuelve rutina. Lo que una vez asustó ahora se siente familiar. ¿Cómo se dobla el espíritu humano sin romperse, adaptándose a circunstancias que habrían sido impensables antes? Reflexiones finales, pero las preguntas permanecen, acechando los bordes de esta nueva existencia. ¿Qué pasó con los hombres que los ataron a ese árbol? ¿Aún cabalgan la frontera, dejando otras víctimas en su estela? ¿Cómo encuentras paz cuando la justicia permanece elusiva? El árbol mismo se convierte en símbolo de crueldad humana, de supervivencia contra probabilidades imposibles, de la línea delgada entre muerte y salvación. ¿Qué poder tienen tales símbolos sobre aquellos que han vivido las experiencias que representan? La memoria juega trucos, a veces haciendo que el sufrimiento parezca peor de lo que fue, otras veces amenazando con borrar lecciones aprendidas en sangre y miedo. ¿Cómo te aferras a la verdad cuando el tiempo trata de suavizar sus bordes afilados? La historia se esparce, como las historias lo hacen, cambiada ligeramente con cada narración hasta que hecho y leyenda se vuelven indistinguibles. ¿Qué versión sobrevive? ¿La que honra la complejidad de la verdad, o la que sirve las necesidades de quienes la cuentan? Años pasan, y los hombres que una vez colgaron muriendo bajo el álamo, se convierten en algo nuevo, ni quienes eran antes, ni quienes sus captores trataron de hacerlos, sino algo forjado en el espacio entre culturas, entre vida y muerte, entre desesperación y esperanza. Si has permanecido con esta historia hasta su final, si has sentido incluso un eco de la desesperación, miedo, esperanza y supervivencia final que definieron estas vidas olvidadas, entonces entiendes algo importante sobre la naturaleza de la resistencia humana. Estos no eran héroes en el sentido tradicional, eran simplemente personas que se negaron a rendirse, que encontraron fuerza que no sabían que tenían cuando enfrentaron circunstancias más allá de su control. El árbol permanece inmóvil, en algún lugar allá afuera en la vastedad, su corteza marcada por cuerdas y tiempo, sus ramas alcanzando hacia un cielo que ha presenciado más historias de las que cualquier libro podría contener. ¿Qué otros secretos guarda? ¿Qué otras vidas ha visto comenzar y terminar en el ciclo sin fin de lucha y supervivencia que define la experiencia humana? ¿Y qué hay de ti? ¿Desde dónde estás viendo esto? ¿Y qué hora es en tu rincón del mundo? ¿Has enfrentado alguna vez momentos cuando todo lo familiar se desvaneció, dejando solo la necesidad básica de sobrevivir? ¿Qué descubriste sobre ti mismo en esos momentos? ¿Y cómo esos descubrimientos cambiaron la manera en que ves el mundo a tu alrededor?